Hermanos, Dios les bendiga. Reciban todos un saludo de parte mía y de parte de mi familia. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos se encuentren bendecidos. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de lo que es nuestra nueva serie que tiene por nombre El gozo del ministerio. Nuestro tema que estudiamos la semana pasada fue el gozo del ministerio a través de las pruebas. Esta semana vamos a seguir con la segunda parte de nuestra serie que tiene por nombre El gozo del ministerio a pesar de los detractores. Voy a comenzar con la lectura de 3 versículos. Los 3 versículos que vamos a estar estudiando es Filipenses capítulo 1. Los versos son del 15 hasta el versículo 18. Voy a empezar mi lectura. Dice de esta manera: Algunos a la verdad predican a Jesucristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. Filipenses capítulo 1, versículo 15 hasta el verso 18. Hermanos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Pablo también tuvo detractores. En su mayoría fueron de instituciones judaicas o de algunos paganos. Por desgracia, al poco tiempo, dentro de las filas de la iglesia también hubo detractores. Hubo líderes que se le opusieron a Pablo. Hermanos, una de las experiencias más desalentadoras para un ministro, para un predicador, para un siervo del Señor, es el poder encontrar oposición dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos consiervos del Señor. Se esperarían calumnias, se esperaría oposición de personas ajenas a la iglesia, mas nunca de un creyente. El dolor, hermanos, es profundo cuando el ministerio de alguno es difamado, es malinterpretado, es criticado injustamente. Y más cuando viene por consiervos que son predicadores, que son ministros, que son evangelistas. Esa era la situación que Pablo estaba viviendo en Roma, hermanos. Algunos de los líderes religiosos se le oponían y predicaban, dice la palabra de Dios, a Cristo por envidia y por contienda. Pero esto no era algo exclusivo de Roma, hermanos. En la carta a los Corintios podemos leer que lo mismo estaba sucediendo allá. Había algunas personas que se levantaban y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Lo que estaba pasando en Corinto, hermanos, era que los partidarios de Apolos y los partidarios de Pedro tenían ciertas reservas con las enseñanzas del apóstol Pablo. De la misma manera, los partidarios de Pablo tenían sus reservas con respecto a los otros dos. La iglesia se encontraba de tal forma dividida en partidos. Y había un tercer partido que supuestamente se encontraba a favor de Cristo, pero realmente no era así, hermanos. Ellos simplemente se creían, vamos a decir, la crema y la nata espiritual, y a los otros dos grupos los consideraban inferiores. Regresando con los hermanos en Roma, hermanos, me gustaría que observáramos algunos aspectos que llaman la atención acerca de esos detractores que tenía Pablo. Porque si bien podemos pensar que los detractores eran personas ciertamente carnales, pero no eran herejes. Ese es el primer punto. Número 1, no eran herejes como los judaizantes, sino eran ortodoxos en su teología. Predicaban, número 2, predicaban y enseñaban el verdadero evangelio de Jesucristo. No pregonaban un evangelio diferente, como hacían algunos en Corinto y Galacia. Número 3, tampoco eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, ni los mutiladores del cuerpo que menciona más adelante en esta carta Pablo. Hermanos, el problema no radicaba en su teología, sino en sus motivos. No en lo que predicaban, sino por qué lo predicaban, o sea, envidia y contienda. Quiero empezar observando 3 palabras. La primera palabra es envidia y viene del griego photonos,
La segunda palabra es contienda, viene del griego eris, y la tercera palabra es buena voluntad, viene del griego eudokia. Vamos a empezar con la palabra envidia. La palabra griega utilizada para envidia es fotonos. Esta palabra se encuentra 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce de 2 formas. 8 veces como envidia o envidias y una sola vez como celosamente. Y se ocupa en 2 sentidos. 8 veces en un sentido negativo y una sola vez en un sentido positivo. En Filipenses tiene que ver con el deseo de privar a otros de lo que les corresponde por derecho. Desear que no lo tuvieran o que lo tuvieran en menor grado. Es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Eso es envidia. Hermanos, recordemos que fue por envidia que la muchedumbre judía entregó a Jesucristo, porque los jefes y los sacerdotes tenían envidia de Jesucristo. Por esa razón entregaron a Jesús. La envidia no es algo pequeño, hermanos. De hecho, la envidia se menciona junto a pecados tales como la avaricia, o los homicidios, los engaños, las malignidades, las contiendas, las murmuraciones y otros del mismo tamaño, hermano. Así de grave es la envidia. No la podemos minimizar. La envidia es una actitud que solo se debería de encontrar en el recuerdo de lo que era nuestra vida pasada. Pablo le recuerda a Tito estas palabras. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y, noten lo que dice aquí, y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. La envidia no es una actitud que se pueda tolerar dentro de la vida de un verdadero cristiano. Podemos decir que antes éramos envidiosos, pero no podemos seguir siendo envidiosos. Hermanos, ahora mediante el poder del Espíritu Santo podemos desechar, como dice Pedro, la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera de Pedro 2:1. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos tolerar la envidia en nuestras vidas. Lamentablemente, sobra decir que los cristianos fallamos muchas veces y con mucha frecuencia en obedecer la palabra de Dios y en someternos al Espíritu Santo. Quiero añadir que la envidia por lo general no viene sola, hermanos. La envidia viene acompañada por lo general de celos. Ya que la envidia desea que otros no tengan lo que tienen, se relaciona estrechamente a los celos, que es desear tener lo que otros poseen. Según el contexto, es probable que los detractores de Pablo sintieran envidia y también celos del apóstol. Envidiaban los dones, envidiaban las bendiciones, la inteligencia, la capacidad ministerial de Pablo y tal vez más específicamente el hecho de ser tan amado y tan respetado por la iglesia en Roma. Tal vez incluso podríamos pensar que hasta envidiaban sus encuentros personales con el Señor Jesucristo, ya resucitado, por supuesto, y exaltado. Lamentablemente en nuestro tiempo eso se sigue dando. Se llega a tener envidia y celos de predicadores, de la forma de predicar de alguno o de la forma de dirigir la alabanza de algún otro. Se puede envidiar aún el cariño que algunos hermanos tengan por otro. Ay, hermano, la envidia es un problema muy actual, es un problema que no se ha quitado todavía de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, porque la envidia no es un pecado pequeño. La envidia puede ocasionar divisiones dentro de la iglesia, como había sucedido en Roma y en Corinto. Pablo menciona que la envidia venía acompañada de la contienda. Contienda viene de la palabra griega eris. Esta se encuentra 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce de 3 maneras. En 6 versículos se tradujo contienda o contiendas, en 2 versículos como pleitos y en un versículo como contenciones. El sentido de esta palabra es de disputa.
La palabra contienda va más allá de la envidia, tanto así que predicadores envidiosos en Roma pudieron incluso sugerir que el cautiverio de Pablo era castigo del Señor por algún pecado oculto del apóstol. Sus detractores no solo tenían envidia del apóstol Pablo, sino que lo querían desprestigiar de cualquier forma posible. Delante de los hermanos y delante aún de los de afuera, podríamos pensar. Ellos podían acusar a Pablo de que estaba en prisión porque le faltaba fe para obtener su victoria y para obtener su libertad. Podemos pensar que el hecho de que sus detractores gozaran de libertad y que el apóstol Pablo se encontraba en prisión constituía para ellos la evidencia de que el poder y la utilidad espiritual de Pablo eran inferiores a los suyos. O tal vez, como sucede con los cristianos de hoy en día, sentían que Pablo era anticuado y que para alcanzar la distinguida población de Roma precisaba de un enfoque más moderno, un enfoque más pertinente. Por supuesto, estas son solo hipótesis, pero estas hipótesis ofrecen alguna idea de lo que estaba pasando Pablo en Roma. Otra cosa que llama mi atención es que casi en cada lugar de la Escritura, hermanos, donde el apóstol Pablo utilizó la palabra eris, que es la palabra para contienda, era parte de una lista de cosas terribles, al igual que la palabra envidia era parte de otra lista de cosas terribles. Cosas como los homicidios y los engaños, lujurias y lascivias, iras y divisiones. Lo interesante de esta lista es que de las 9 veces que Pablo ocupó esta palabra, 7 veces, hermanos, 7 veces la ocupó refiriéndose a creyentes dentro de las iglesias. Podemos ver, hermanos, que era demasiado común encontrar contienda dentro de la iglesia local. Como ejemplo de eso ya pusimos a la iglesia de Corinto. Tristemente esto sigue pasando hoy en día en la iglesia contemporánea. ¿Cuántos chismes no salen de un corazón contencioso? Podemos ver hermanos dentro de un ministerio levantándose a predicar contra su consiervo. Podemos ver ministros que se levantan y empiezan a hablar contra el hermano, solo por envidia, solo por contención. El propósito de Pablo al enfrentar este asunto no era ganar para sí alguna simpatía y ni mucho menos vengarse de sus detractores. La fidelidad en el ministerio no solo incluye una sana doctrina, sino sobre todas las cosas que tengamos los motivos correctos al hacerlos. Eso es también muy importante. Es triste reconocer, pero en la iglesia han existido siempre aquellos cuyo servicio se motiva en gran parte por un deseo de superar a otros. De ahí que se ofendan cuando los otros son más apreciados o dan más frutos en su ministerio. Resulta inevitable que tales personas generen contienda, que generen envidia y causen daño a la iglesia de Cristo. Debemos de ejercer nuestro ministerio sin envidia y sin contiendas. Se cuenta de los grandes evangelistas ingleses Juan Wesley y George Whitefield que ellos no concordaban en ciertas cuestiones doctrinales. Ambos tuvieron mucho éxito, predicaban a miles de personas y multitudes vinieron a Cristo. Se dice que alguien le preguntó a Wesley si esperaba ver a Whitefield en el cielo y el evangelista contestó: no espero verlo. Volvió a preguntar la persona: entonces, ¿no piensa que Whitefield es un hombre convertido? Él contestó: claro que sí, es un hombre convertido, dijo Wesley, pero no lo espero ver en el cielo porque él estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no espero verlo. La enseñanza es que aunque no coincidía con su hermano en varias cosas, Wesley no tenía envidia en su corazón, ni buscó oponerse en el ministerio de Whitefield. Debemos de quitar de nuestro corazón cualquier tipo de envidia y debemos de tener buena voluntad para poder servir. A continuación, Pablo prosigue afirmando con evidente satisfacción que otros predican la palabra de buena voluntad.
Al igual que la envidia y la contienda, la palabra griega eudoquía, que se traduce buena voluntad, se encuentra 9 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como agrado, anhelo, afecto, beneplácito, propósito y buena voluntad. La raíz de esta palabra es el griego dokeo, que tiene que ver con el pensar, con el suponer de forma correcta. Se relaciona con el motivo y en este caso con el motivo correcto, que es desear lo mejor para los demás. Esos creyentes en Roma no solo rehusaban criticar a Pablo, sino que también lo apoyaban en su ministerio y lo apreciaban. Sus motivos eran puros y desprovistos de todo egoísmo. Comprendían y agradecían la fidelidad del apóstol Pablo en proclamar el evangelio y agradecían por su ministerio lleno de amor. A diferencia de los detractores, estos últimos, los que lo hacían de buena voluntad, predicaban a Cristo por amor. Sin un espíritu y una motivación de amor, nada de lo que se haga en el nombre del Señor, ya sea predicar, ya sea enseñar, ya sea servir, nada de eso, aunque se haga de una forma, vamos a decir, muy ortodoxa o muy convincente, nada de eso le va a agradar al Señor y al final no significa nada. Pablo continúa: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Filipenses 1, 16 al 17. El contexto, hermanos, parece indicar que el amor al que Pablo se refería era el amor hacia su persona. Los creyentes, motivados por la buena voluntad, amaban sin duda al Señor y al prójimo. Pero aquí se pone en relieve el amor hacia el apóstol Pablo. Ellos sabían que Pablo no estaba en prisión por algún pecado oculto o por alguna falta. Estaban seguros de que no estaba allí por infidelidad, sino más bien por lealtad al Señor. Estos creyentes sabían que Pablo había sido escogido por Dios para la defensa del Evangelio. Y por fin vamos a llegar a nuestro último versículo, hermanos. Ya no podemos entrar en más detalles por cuestión de tiempo. El último versículo es el verso 18. Dice de la siguiente manera: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:18. Aunque no felicitaba a los hombres que predicaban la verdad por pretexto, él sabía que el Dios soberano honraría a pesar de todo su predicación si Cristo era anunciado. Esa realidad llenaba de gozo a Pablo. La palabra de Dios siempre es poderosa, hermanos, sin importar los motivos de quien la proclame. Como ejemplo, tenemos la predicación del profeta Jonás. Lo único que deseaba el profeta Jonás era que Nínive se arrepintiera. No, ¿verdad? Era lo último que él deseaba. Él no quería que Nínive se arrepintiera. Él quería que los de Nínive fueran condenados, pero el mensaje que dio era poderoso en sí mismo y Dios produjo arrepentimiento al pueblo a través del profeta Jonás, algo que Jonás no deseaba. Dios puede usar hasta un predicador o un maestro envidioso, celoso y egoísta si el mensaje que comunica se conforma a las Escrituras. Dios siempre va a honrar su palabra y su palabra siempre produce fruto. Como observó sabiamente el ministro escocés en el siglo XIX, John Eddy, la virtud reside en el Evangelio, no en quien lo comunica, en su exposición y no en el expositor. Por último, ¿a qué se refiere por verdad? Esto señala de nuevo a quienes predican de buena voluntad, por amor. Verdad denota aquí la veracidad e integridad de los corazones de los que predicaban. Bueno, hermanos, ¿qué aprendimos entonces el día de hoy? Número 1, que dentro del ministerio va a haber detractores. Número 2, debemos de quitar de nuestro corazón cualquier envidia. Número 3, debemos ejercer nuestro ministerio de buena voluntad.
Y número 4, debemos gozarnos en que Cristo sea predicado de cualquier manera. Así hemos llegado al fin de esta clase, hermanos. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro ministerio y que no haya orgullo, que no haya envidia y que no haya contienda en nuestras vidas. Hermanos, sigan cuidándose, guárdense por favor. Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.